Hoy vamos a hablar de la terapia en la caja de arena o el sandplay. Esta es una modalidad de terapia que se desarrolla en el contexto de la psicología analítica. Consiste en que las personas cuando van a la consulta de su terapeuta disponen allí de una serie de imágenes de distintos tipos que pueden seleccionar para recrear pequeños mundos en una caja de arena. Esta es una forma de terapia que tiene un lugar destacado para algunos terapeutas de orientación junguiana y tiene un efecto psicoterapéutico importante. Para hablar de esto, para que nos cuente esto, he invitado a mi colega y amigo, el analista junguiano y especialista en caja de arena, Ulrich Gundermann. Él es alemán, yo lo conocí hace varios años y nos va a contar sobre su experiencia, sobre los fundamentos y nos va a describir un poco más en qué consiste esta terapia. Este video creo que puede ser interesante para las personas que están buscando o se han encontrado en su propio proceso de terapia esta modalidad. Para las personas que estén buscando, tal vez puede interesarles buscar un terapeuta con esta formación. Y también para las personas, a los terapeutas jóvenes probablemente, o no tan jóvenes, pero que quieran aprender y formarse en esta modalidad terapéutica. Hola Uli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, Álvaro. Ulrich Gundermann es alemán, habla muy bien español. Nosotros nos conocimos hace varios años, el 2007 creo, 11, en el Congreso de No, Psicología, 7, creo, sí. el Tienes 2007, de razón. Psicología Analítica Latinoamericana en Santiago. Y desde ahí hemos mantenido el contacto y la amistad y ahora, eh, aprovechándome de su buena voluntad y de su vasta experiencia en el tema del Sandplay, le he pedido que nos cuente un poco de qué se trata esto. ¿No es cierto, Uli? Sí, con mucho gusto. Les voy a leer aquí brevemente un poco, un breve currículum, algunos antecedentes de Ulrich Gundermann, quien nació en Múnich en 1955, estudió pedagogía y se diplomó en 1980. Tiene 15 años de práctica educativa con niños en diferentes edades, incluyendo trabajo en una clínica psiquiátrica para jóvenes. Él se formó en terapia gestal en Alemania y como analista para niños y jóvenes en el Instituto C.G. Jung de Zúrich, diplomado en 1998 y con licencia como psicoterapeuta en 1999. Ha mantenido su práctica privada en Kirchsarten, Alemania, Exactamente. desde 1999 hasta el 2019, con el énfasis principal en Sandplay. Es miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica y de la Asociación Internacional de Terapia de Juego, de Sandplay, y supervisor del Instituto C.G. Jung de Stuttgart, en Alemania. Uli Gundermann vive en el momento en Chile y tiene su enfoque en la formación de terapeutas de Sandplay. Como ven, una persona muy apropiada para conversar de este tema, una persona además que puedo atestiguar muy cálida, muy amable y muy comprometida también con lo que pasa en Latinoamérica. Así que, para comenzar, Uli, ¿por qué no nos vas contando brevemente qué es esto del Sandplay? Una introducción, descríbela por favor en tus términos. Sí. Quizás lo puede acompañar de una breve presentación, porque quizás ahí se entiende un poco más fácil. Ok. Bueno, como se puede ver, el Sandplay tiene la palabra la arena
y el juego, comenzamos con la arena. La arena es un medio que puede responder a los toques más delicados. Cuando lo tocas, eh, um, reacciona y al otro lado se siente muy suave tocar y muy delicado tocar la arena. Me recuerdo bien de una mujer que en su primera sesión, cuando tocaba la arena, directamente comenzaba a llorar porque no había tocado tanto tiempo y especialmente no había tocado a su madre como niña. Eso es un lado de la arena. El otro lado es que no puedes destruir la arena. Entonces, aunque lo tratas con toda fuerza, no la vas a destruir porque está un conjunto de muchas pequeñas piedras, a veces hasta piedras semipreciosas. Bueno, eso es la arena. La otra casa es que esta arena ya otras culturas utilizaban para conectarse con lo divino y para curar enfermedades. Un ejemplo, los indios navajos en el norte de América eh, tienen una ceremonia donde forman imágenes en la arena como esta, que representa su visión del mundo. Y en este contexto, cuando hay un enfermo, está curado, acompañado en este caso con cantos, porque se conecta con el mundo como comenzó, el mundo, con el comienzo del mundo. Y ahí vemos también algo que se utiliza en la terapia, la regresión, volver a algo antes. Pero tenemos también las cajas, a donde tenemos dos cajas, una con arena seca porque es tan suave y fluye, y otra con arena húmeda porque se deje formar mejor y hasta se puede convertir en barro. Y eso pasa dentro de estas cajas que tienen una medida que sea adecuada a la vista humana y sirven como contenedor adicional. Y es un contenedor que no tienen otras terapias. Entonces ahí adentro de las cajas puedes armar tu mundo. Para eso hay también unos quizás 1,000, 2,000 pequeñas miniaturas y con estas puedes armar tu mundo interno, pero en el mundo externo. Y eso es otra parte de la curación. Muchas dificultades psíquicas tienen que ver con el contacto del mundo interno con el mundo externo. Y ahí puedes formar tu mundo interno en el mundo externo. Bueno, cortito, tenemos el juego claramente ya. Y el juego, de un lado, es algo muy importante en el desarrollo de cada ser humano, especialmente en la niñez. En el juego desarrollamos muchas habilidades y hay diferentes fases que en este contexto no puede describir completamente, pero hay una fase que es especialmente importante cuando los niños juegan con símbolos. Ahí utilizan cosas de la vida exterior para representar su mundo interno. Por ejemplo, cuando tienen un profesor que es muy duro con ellos juegan profesor con otros niños y son duros con los otros niños. Y ahí se liberan de, por ejemplo, un sentimiento. Sí, lo representan y ahí se liberan de emociones que otramente no podían expresar. Pero veamos cortita la historia del Sunplay. Comenzó con un escritor, H.G. Wells. Él jugaba, era para su tiempo, más o menos en 1900, era un padre bastante progresivo. Jugaba con sus niños en el piso
de su habitación, y como era escritor, al final escribió un libro sobre eso. Y escribió que niños y niñas no solamente se ponen felices en ese juego, sino sacan fuerza de eso. Ese libro leí la pediatra Margaret Lowenfeld en Londres y lo adapté para terapia ya. Ella lo Pero adoptó. Ella lo sí, adoptó. ella lo adoptó. Ya, y tenía una opinión muy alta del juego, pero no estimaba tanto el rol de la relación. Para ella podrían ser diferentes terapeutas que juegan con el niño. El juego para ella era tan importante y tan sanador que casi es lo más importante. Ella decía, el juego infantil sirve para establecer contacto, sirve como puente entre conciencia y experiencia emocional. Es una expresión exteriorizada de la experiencia emocional del niño y trae relajación, gusto, alegría y descanso, como sabemos, porque cuando nosotros llegamos a la playa, por ejemplo, al tiro comenzamos también a jugar en la arena. Y ella tenía muchos juguetes para jugar y al otro lado tenía cajas con agua y arena, pero ella todavía no había combinado las dos cosas. Los mismos niños lo combinaban. Entonces, de una manera se puede decir también que los niños mismos inventaron esa técnica. Después, C.G. Jung tenía una vecina y notó que muchas veces sus niños volvieron bastante felices de ella. Entonces, él había escuchado de esa técnica y decía a esa vecina, a Dora Kalf, si no quería ir a Londres a aprender eso. Y eso la hice, pero la combinó con el fundamento de la psicología analítica. Entonces, ella de un lado lo puse en el fundamento de la psicología analítica y del otro lado ella tenía también una conexión con tradiciones espirituales orientales. Por ejemplo, ahí la meditación, la atención silenciosa es algo muy importante y el espacio libre igual. Y esa conexión se daba porque ella alojó por 8 años un monje de Tíbet en su casa, en su propia casa. Entonces, ellos también tienen una conexión con el Sandplay. Ellos hacen dibujos bastante refinados de arena con colores, pero después que han acabado con eso, lo destruyen. Por ejemplo, lo dejan fluir en un arroyo, ¿ya? Porque para ellos es símbolo eso que todo que vivimos acá en el mundo es solamente una parte, pasa. Y algo similar se refleja en los jardines Zen en Japón, que seguramente tú ya has visitado algo, me Alguno, imagino. alguno, sí. Eso es el de un monasterio bien famoso en Japón. No me recuerdo el nombre. Bueno, y ahí llegamos al centro de esa terapia, el espacio libre y protegido. Y protegido es ese espacio no solamente porque hay estas cajas, claramente la protección más importante es la relación terapéutica. Y ahí cito a Dora Kalf porque me gusta mucho esa frase de ella. Dice, por lo tanto, dentro de nuestra relación en la terapia, me he propuesto crear para el niño un espacio libre
y al mismo tiempo protegido. En la situación terapéutica, este espacio libre surge cuando el terapeuta puede aceptar al niño por completo, de modo que internamente participa tan intensamente en todo lo que está sucediendo como el niño mismo. Bueno, eso era cortito esa presentación. Y en esa presentación, por supuesto, yo he no descrito muy en detalle los conceptos de la psicología analítica en que se basa, porque Claro, pensaba que quizás eso podemos más bien eh, hablar entre nosotros, porque claro que yo sí. sé que tú también tienes un diplomado en psicología analítica. Sí, algo me acuerdo. Bueno, de eso se trata el canal, ¿no? Tratando de difundir las ideas de la psicología Yeah, analítica. yeah, yeah, yeah. Sí, pero antes de entrar en los fundamentos más teóricos, que es interesante, eh, la, yo puedo decir que yo también, con mucha menos experiencia que la que tú tuviste, ya nos vas a contar tu experiencia, pero yo también utilicé esto y esta modalidad de terapia. Y fíjate que es bien interesante que eh, atendiendo a distancia, hay muchas cosas que son posibles, ¿no? A través de la tecnología. Pero una cosa que sin duda he perdido es la posibilidad de trabajar con la caja de arena con mis pacientes, ¿no? Eso es algo que todavía no se puede. Teóricamente hay una posibilidad, pero funciona solamente más o menos. Se podría poner cuando el cliente o el paciente mismo tiene una caja y unas Claro, miniaturas, se podría poner el computador al lado y así hacerlo, pero no es lo mismo porque no estás en la sala. Y yo claro, sé no. que una colega de Suiza, ahora en pandemia, he visitado a los niños que estaban confinados en sus casas y les traía una pequeña caja y una pequeña, unos Colección. pocos juguetes, una pequeña elección para ese tiempo. Y parece que tuvo buenas experiencias con eso. Claro, no. Publicó en el jornal alemán suizo de Sandplay sobre eso. Es interesante siempre ir innovando, justamente a veces a partir de la necesidad, ¿no? A mí Mm, mm, también se me ha ocurrido, por ejemplo, hacer una caja virtual, ¿no? Que creo que ujú. más adelante probablemente sí se va a poder hacer. De hecho, yo creo que la tecnología existe y se puede hacer, pero requiere recursos y tiempo y bueno, no es tan fácil para hacerlo. Pero probablemente incluso ahora hay una cuestión que se llama el metaverso, ¿no? O la realidad virtual, Ujú, en fin. ujú. Hay muchas posibilidades en el futuro, pero por el momento, Pero al otro lado, ahí se perdería algo que es muy propio del sample, ese contacto con la materia misma claro. y con la realidad externa. ¿Ya? Sería un contacto Claro. mediático que no es lo mismo, me parece. Sí, sí, no sería lo mismo. En fin, pero como hemos visto y como se han ido rompiendo prejuicios también sobre la terapia virtual, habría que probarlo y ver cómo va evolucionando Claro, en el en futuro, ¿no? ciertas situaciones, cuando no hay otra posibilidad, quizás es Claro, mejor que podría, nada. ¿Ya? claro. En fin, pero ahora tal vez podemos entrar un poco en esta cuestión más bien conceptual, como te decía. eh, ¿Y cuál es la teoría? ¿Cuáles son los fundamentos? Por una parte, diría yo, desde el juego y por otra parte, desde la psicología analítica, que están vinculados también Claro. Mm. pero podríamos tocarlos de esas dos formas, si te parece. Quizás tres conceptos de la psicología analítica son central para el sample. Uno es que el inconsciente siempre es más grande que el consciente y queda más grande lo consciente nos pusimos. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros estamos convencidos
que tenemos tener un buen arreglo con nuestro inconsciente, ¿ya? Y que el inconsciente nos guía de una manera. Hay una instancia autorregulativa en el inconsciente que nosotros llamamos el sí mismo, que dirige procesos en el inconsciente que son similares como los procesos que pasan en el corporal. Nosotros no regulamos nuestra presión de la sangre y tampoco nuestra respiración. Muchos procesos primordiales pasan regulados de un otro lugar, no de la conciencia. ¿Ya? Entonces, como muchas cosas no acaban en la conciencia, pero están igual en la personalidad, y a veces no los conocemos y no los queremos tampoco. Eso nosotros llamamos la sombra, y esas partes suelen ser proyectados, especialmente a otras personas, especialmente a extranjeros, porque siempre son los que no conocemos, que son muy aptos para proyectar, pero también se pueden proyectar en la materia. Entonces, todas estas miniaturas que nosotros tenemos son ganchos para la proyección. Por ejemplo, cuando vemos ahí una figura que se ve como un sabio, proyectamos quizás un deseo de ser guiado. O cuando vemos un pequeño bebé ahí, nos recuerda a vivencias de la infancia. Todo esto inconscientemente, ¿no? Todo esto Sí, funciona inconscientemente. Yeah. Pero lo interesante es que funciona inconscientemente, pero lo hacemos con las manos. Entonces, en el mismo momento donde lo hacemos, se pone consciente de una manera, ¿ya? Y Aparece, después, ¿no? pero además tenemos dos fases de la terapia. Hay una fase en que se hace el juego con poco comentario, se habla sobre qué pasa en la caja, pero no hay interpretación. Y después, cuando los dos, el terapeuta y el paciente, tienen la impresión que el proceso ha llegado a un fin, ahí se espera unos meses y después se hace también un intento de entender qué pasó ahí, más conscientemente. Esto es bien interesante. No quisiera que nos centráramos en esto, pero simplemente para notarlo nada más. En este tipo de terapia no hay una interpretación inmediata de lo que se va produciendo en la caja de arena. El inconsciente, digamos, se va manifestando, se va expresando, se va externalizando. Eso queda reflejado en un momento. El terapeuta, muchos terapeutas, lo que hacíamos era tomar una foto de la construcción de ese momento, se guarda. Pero después, cuando ya ha ido el cuando el paciente ya se va, se toma una foto y después que se va, se ordena todo también, ¿no? Y se guardan los juguetes y se guardan las fotografías, y es sino hasta el final de una secuencia o de un tiempo que se puede mirar la secuencia y tratar de entender y relacionarlo conscientemente, ahí más desde la conciencia a los productos del inconsciente, ¿no? Eso es lo que creo que... Y la idea es que si comenzamos demasiado rápido con la interpretación, disturbemos el proceso, el flujo del inconsciente. Nuestra idea es que queremos colaborar con el inconsciente, ¿no? Porque cuando el paciente, por ejemplo, se da cuenta que eso podría ser, tiene ese significado, ahí quizás la próxima vez es más cuidadoso a poner, eso se censura él mismo, ¿ya? Entonces mejor que lo hace nomás y también ahí entiende algo porque ve
la imagen y también se habla dentro de la imagen que se cuenta la historia de lo que está en la caja, pero no se interpreta y eso se hace junto después de una pausa. En mi caso, por ejemplo, con los últimos clientes, yo he hecho una pausa de 3 meses y después hemos comenzado a interpretar y a entender. Ok, entonces esa es un poco la dinámica, ¿no? Cómo funciona, la dinámica del funcionamiento, cómo desde el inconsciente aparece algo, se expresa y no se interpreta y se deja que el inconsciente vaya colaborando con la conciencia. Ahora, ¿por qué es que esto que puede parecerle a alguna gente una cosa... recuerdo alguna vez alguna persona me decía, bueno, yo le pago al psicólogo solo para que vaya a jugar, ¿no? Sí, pero Entonces, ahí está el punto de la relación terapéutica, ajá, porque es una cosa completamente diferente si uno juega solo en la playa o en la casa o detrás de la casa en el jardín o en la presencia de un terapeuta, porque de un lado eso recuerda directamente a la situación infantil cuando comenzamos a desarrollar nuestra personalidad, donde el niño necesita urgentemente un apego para desarrollarse, ¿ya? Y quizás también se puede reparar algo que no tuve el paciente en ese tiempo, ¿ya? Y al otro lado, el paciente se siente entendido porque sabe que el terapeuta sabe algo de eso y puede entender. Y eso, sentirse entendido, es en cada terapia un punto importante. claro. Y además, en esa presencia del terapeuta, el terapeuta, eh, creo yo, por lo menos ese era mi caso, de alguna forma va entendiendo un poco sin expresárselo directamente, pero va conociendo mejor a su paciente, ¿no? A través de lo que el paciente va expresando, ¿no? Entonces también, Muchas veces me he pasado que antes, normalmente se habla antes, ¿ya? Eh, el paciente cuenta qué le pasa, sus dificultades, y a veces los dos, ni el paciente ni el terapeuta, tienen una respuesta muy adecuada a la dificultad que hay en ese momento. Pero después, a veces los dos tienen la impresión que surge algo como una respuesta adecuada del inconsciente en la caja. Quizás en una forma eh, como un poco como los viejos oráculos, ¿ya? Donde surgía la respuesta tampoco en una forma que era texto directamente entendible, pero dando algo como un guía en forma de símbolos. Y el símbolo tiene una función muy importante para eh, dirigir nuestras energías psíquicas. exactamente. Y también hay otro elemento, no sé si nos puedes hablar un poco, nos has hablado de la relación, un poco de la dinámica de la conciencia con el inconsciente y también un poco del valor del juego como terapia, ¿no? Ya, ya. El juego en el desarrollo del niño, en el desarrollo natural, juega un rol muy importante. Comienza con el juego entre madre y niño, con los ojos, con las manos, con la voz. Y mientras tanto se sabe que sin este juego con una persona importante, los bebés no pueden sobrevivir, lo necesitan para sobrevivir. Pero también muchas otras eh, aptitudes, ¿se dice aptitudes? Sí, Eh, aptitudes, sí, sí. de la psique
se desarrollan en el juego. Por ejemplo, hay una fase en que los niños ordenan y ahí aprenden la diferencia de diferentes cosas, tamaños, y se conectan con la realidad material del mundo externo. Y ahí también se hacen la experiencia que son una persona con un límite que se enfrenta con el mundo. Y después, como ya hemos dicho, viene esa fase del juego simbólico, que es algo muy importante para para quedarse sano los niños. Casi es el indicador más importante para saber si un niño está sano, si puede jugar bien simbólicamente. Ahí en esa fase está bien claro que el niño está sano. Claro que sí. Y entonces, de un lado, esas fases son tan importantes en el desarrollo y muchas de nuestras dificultades psíquicas tienen su causa en la infancia. ¿Ya? Y de otro lado, como el juego invita tanto a jugar, a la regresión, a volver en tiempos donde estaba más joven todavía. Y siempre la regresión también juega un rol importante en las terapias porque mediante de la regresión podemos volver al lugar donde quizás era la fuente de la dificultad que tenemos hoy día. Y cuando volvemos a ese punto con buen acompañamiento, hay una chance que el autorregulamiento de la psique puede reparar el daño. Sí, hay muchos elementos que tú vas mencionando al hablar y que ameritarían mucha más conversación. Esta es una introducción general. Por ejemplo, hablas del sí mismo, que es un concepto muy importante, de la autorregulación de la psique, esos conceptos que de algún modo en algunos videos ya hemos comentado por aquí, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la autorregulación de la psique en una serie de videos sobre los sistemas dinámicos complejos que hay aquí en el canal, y también sobre el sí mismo todavía no me he atrevido a hacer un video, pero bueno. Y también hay un video sobre el video sobre el juego, sobre el arquetipo del juego que yo hice mi tesis y hablé del arquetipo Sí. Ludi, ¿no? Y el juego, a propósito, para complementar un poco lo que tú decías, ¿no? El juego también tiene un rol, además de lo que tú decías, en el desarrollo de la capacidad de simbolización. Es decir, es en el juego donde el niño va desarrollando esa capacidad de un pensamiento que no sea literal, ¿no? Y que en última instancia nos lleva a las formaciones más complejas, intelectuales y espirituales del ser humano, ¿no? Es justamente en el juego donde se van desarrollando esas aptitudes, como decías tú, ¿no? Y también la facultad de controlar las emociones, porque si también, no tenemos claro, el símbolo como intermedio, tenemos que actuar nuestras emociones directamente y eso no siempre sirve. Al contrario, ¿ya? El símbolo nos da la oportunidad de regularnos y de decidir cuando queremos expresar las emociones y cuando no. claro que sí. Y además también en la posibilidad de proyectar en el juego, también hay la posibilidad, por ejemplo, de recrear algo que ha ocurrido y de esa forma comprenderlo mejor. Por ejemplo, el niño lo representa, y todo esto de forma inconsciente, ¿no? Lo representa y lo puede comprender mejor a través del Sí, juego. no solamente comprender, sino manejar. Por ejemplo, Exacto, quizás experimenta una rabia o una situación tan difícil que le parece muy, muy grande, pero en el juego es capaz de manejarlo y expresarlo. Y eso
le devuelve su capacidad de ser dueño de su propio destino, de una manera. Exactamente. Sí, bueno, eso sería un poco algunos fundamentos teóricos que ameritarían mucha más conversación, pero que tú lo has expresado de forma sucinta muy bien. Ahora, en tu experiencia, tú te formaste como educador y prontamente fuiste transitando al rol de terapeuta y en terapeuta, sin entrar en los detalles de la formación, porque esa quiero que le hagamos otra conversación más adelante, sobre la formación de analistas, la formación de terapeutas de la Caja de Arena. Eh, pero, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuán importante ha sido el juego de la Caja de Arena en tu práctica profesional? De un lado hay mi experiencia personal. Para mí era tan atractivo que ya lo hice en los interviews para mi formación como analista, porque una de las analistas que hice mis interviews la tenía y yo quería hacerlo al tiro y lo hice en el segundo interview. Y en la práctica lo encuentro muy importante con los niños porque es su forma natural de expresarse. Con los jóvenes a veces es un poco difícil porque ellos necesitan distanciarse del niño, ¿ya? Entonces ya no quieren ser niño, quieren ser más grande. Entonces, cuando les puedes convencer a hacer una caja, tienes que decirles, aquí puedes representarte. Y eso, si les suena, ahí lo hacen igual, pero en mi experiencia al menos, no lo hacen tanto. Lo hacen a veces cuando hay que expresar algo urgente. Y al otro lado, con adultos que se dejan llevar a esto, es una cosa maravillosa porque ahí terapia no es solamente grabar en las dificultades, como suele pasar a veces, sino es algo que a que tienes ganas de hacerlo. Y a veces surgen cosas muy fuertes, por ejemplo, que uno entierra a su propia mamá ahí. Y otras veces surgen cosas muy chistosas y muy alegres y además de una gran belleza. Y entonces ahí hay una terapia que tiene mucho efecto. Justamente hace poco tiempo un colega de Alemania hizo un estudio y los efectos son bastante buenos y grandes. No sé cómo se medida eso. Yo no soy experta en investigación, pero es lindo igual hacerlo. No es trabajo, claro, y son emociones fuertes a veces, pero es lindo igual. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Que no es solamente para niños, sino que también se puede hacer con adultos que estén dispuestos y los resultados son muy eh, interesantes y valiosos para las personas que se atreven a hacerlo, ¿no? No Pasa tienen... una cosa que a algunas personas da miedo, que a veces uno entra mucho más rápido en el proceso. Mm, Han decidido unas pacientes que después de 3 sesiones estaban ya en un punto hasta donde necesitaban en otra terapia medio año para llegar. ¿Ya? sí, Y claro, eso puede dar susto igual, pero claro. para eso de un lado hay esa caja que da una protección adicional y al otro lado, claro, explico en esas situaciones, bueno, va a tu ritmo. Si Mm, quieres hacer una pausa y hablemos o trabajemos con sueños, está bien, está bien. claro, claro. ¿Y tú en Alemania trabajabas durante la mayor parte de tu tiempo, entiendo, con niños, ¿no es cierto? Sí, ¿Con con niños? niños y jóvenes, desde 3 años hasta 21.
Ahora, tú me contabas cuando conversábamos sobre esto, es que en Alemania podían tener procesos muy largos, a diferencia Sí, sí, porque el seguro los cubría, ¿no? El sí. seguro Nosotros social los tenemos cubría. la situación que no se da en muchos países, que una terapia analítica, si tiene la indicación, está pagado del seguro público para 70 horas, ¿ya? 70 horas, Sesiones, imagínate. 70 sesiones. 70 Entonces, sesiones. eso para una terapia de sample es mucho ya, porque normalmente casi uno piensa que ya con 20, 30 sesiones puedes hacer una buena terapia de sample. Claro, claro. Sí, y eso es algo que, digamos, que, que en los países latinoamericanos donde nuestros servicios sociales, digamos, no son eh, tan buenos como en Alemania o en otros países más desarrollados, está solamente limitado para la gente que tiene recursos, ¿no? Sí, Eh, sí, eh, para eso, pero para eso se inventó una técnica especial. Eva Pates inventó sí, una te iba a comentar. técnica, el sample expresivo, que es para gente que tiene menos recursos, que pasa en grupos con acompañantes que tienen una formación más corta. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de que también fue a Chile ella y hizo una presentación de esa técnica. Ella, por ejemplo, trabajaba con niños que habían sufrido un terremoto, ¿no? Que habían pasado Sí, por un por terremoto ejemplo, para sí, elaborar sí, el trauma, ¿no? sí. Entonces, eh, sí. Entonces tú tenías estos largos procesos y en esos procesos en Alemania un elemento central era la caja arena, ¿no? Sí, era para mí siempre el tiempo donde tenía ninguna duda que estamos haciendo algo muy útil y transformador. Ujú. Porque a veces, especialmente en la terapia con niños, mucho del trabajo es también establecer la relación terapéutica y por eso haces juegos y dibujos y cosas así. Y a veces tiene también un sentido fuerte de terapia, pero no siempre. A veces es solamente estableciendo la relación. Y eso es lo más importante. Pero Claro. en el Sandplay tú tienes las dos cosas al mismo tiempo. Se establece la relación y al mismo tiempo pasa algo muy importante. Claro, y ahí quizás algo que a mí se me pasó por lo menos enfatizar es el hecho de que en la terapia del Sunplay, el tema de la relación o el lugar de la relación terapéutica es central. Y como sabemos por la teoría y la empiria, digamos, la investigación, la relación terapéutica es probablemente uno de los factores más curativos más importantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, Hasta hay investigaciones que con terapeutas con mucha experiencia, la técnica no es tan importante, es más importante la persona del terapeuta. ¿y qué otra cosa te quería preguntar? Yo me acuerdo cuando fui a tu consulta allá en Alemania, que tú me invitaste, que tenías una consulta, tenías muchas figuras, tenías 2 cajas de arena, tenías un espacio bien preparado para eso, ¿no? Pero eso ya era tu Sí, eso, consulta. esos son dos otros lados de nuestra terapia respecto al terapeuta. De un lado, tú puedes vivir tu niño también coleccionando, ya a veces sufren los miembros de la familia porque siempre estás coleccionando figuras. Pero del otro lado, hay más trabajo que en otras terapias, ¿ya? Tienes que preparar todo y después de cada sesión tienes que ordenar, a veces mucho, porque especialmente niños chicos llenan la caja con cientos de figuras, ¿ya? Entonces, es trabajo igual, ¿ya? Pero yo sentía cuando ordenaba, yo tenía otro momento de la contratransferencia. Cuando Mm, había sido una sesión bien intensa y útil, yo ordenaba con gusto.
Y cuando no estaba tan seguro que era útil la sesión, ahí me costó ordenar. Claro. No sé si hay alguna otra cosa que te gustaría destacar sobre la práctica, la Ya, una cosa teoría. quizás es interesante, que es una técnica que es muy apta para trabajar con gente de otras culturas, Mm, porque mm, la dificultad de idioma no es tan grande, ¿ya? Porque la mayoría de la terapia pasa casi en silencio y las imágenes que resultan se entienden también con pocas palabras, ¿ya? Entonces, en nuestros tiempos, en que cada vez más se mezclan personas de diferentes lugares en un país, es una técnica que sirve para trabajar con gente que viene de otros lugares. sí, estupendo, estupendo. Comparto plenamente contigo eso y se me venía a la mente tengo la idea, no, yo no me he involucrado mucho con el grupo o las limitaciones del lenguaje obvias con los colegas aquí junguianos de Japón, no lo he hecho todavía, pero entiendo que aquí la caja arena tiene un rol importante, ¿no? Es bien Sí, pero ahí interesante. hay una cosa bien interesante. Es Sí, bien especial la situación en Japón, porque de un lado hay la cifra más grande de terapeutas de Sunplay en todo el mundo. Creo que son más que 3.000 terapeutas de Sunplay en sí. Japón. Pero al otro lado hay solamente, creo, 7 miembros en la Sociedad Internacional de Sunplay. Y una vez yo pregunté a uno cómo pasa eso, y él me explicó que son muy introvertidos los Sí, sí, japoneses. sí. No van tanto afuera con el suyo. Pero tenemos en este momento un presidente japonés en la Sociedad Internacional de Kawaii, ¿no? Sunplay. Mm. No, de eso era el antes. Ah, Ahora es Natori, ¿cómo es el apellido? Yo lo conozco solamente con su nombre, Natori. Natori. Lo Ya, vamos a poner aquí el nombre por Natori, aquí. sí, sí. Pero sí, bueno, en parte sí, los japoneses son en general como tímidos y también no muchos manejan el inglés, entonces todas estas reuniones Ya, son en claro. inglés, Sí, ¿no? sí, Y además, pero también es interesante un poco con lo que tú decías, porque la cultura aquí en Japón es mucho más silenciosa, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Que en Latinoamérica, por ejemplo. sí. Entonces, el hecho de tener una terapia que por lo menos en un momento sea en silencio o que no requiera hablar, porque puede ser hablar también. Hay niños o hay personas que mientras están Claro. haciendo están hablando, ¿no? Pero también hay Ujú. muchos otros que lo hacen en silencio, ¿no? Sí, Y sí. eso se respeta. Entonces esa característica quizás también y esa forma de expresión simbólica y como sutil es bien, creo yo, bien afín al espíritu japonés, a la cultura japonesa, y por eso Sí, quizás sí. encontró tanto eco aquí, ¿no? En fin, Uli, muchísimas gracias. Tenemos pendiente, yo expresamente te pedí que no incluyéramos en esta sesión los elementos formativos del terapeuta de Sunplay, porque también quisiera que conversáramos un poco sobre eso en otro video más adelante, cuando tengas tiempo, para que nos cuentes un poco de tu experiencia como analista, como formado, como Ujú. analista junguiano, como te formaste y además tú tienes la particularidad, la fortuna, el privilegio, diría yo, de haber estudiado en Zúrich, ¿no? También, Ujú. entonces, En la eso, casa paterna. claro, la casa de la- paterna. Así que ahí hablamos en otro video sobre ese tema y dejamos invitados a todos que nos hayan acompañado aquí. ¿Te parece?
Con mucho gusto. Ya. Mu- Muchas gracias, Uli, nuevamente. Gracias a ti y que, que vaya muy bien allá en Japón. Te echo de menos acá en Chile. Gracias, Uli. Sí, yo también me hubiese encantado haber compartido ahí contigo. Eh, Ok, eh, bueno, ya